Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu libro Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno, por Right Comfort. El día de hoy partimos de la página 88. ¿Y de dónde venimos? Antes de saber a dónde vamos. Venimos de un par de cifras que Right Comfort nos compartía. En muchos lugares, a lo largo del tiempo, se compartía este mensaje moderno, evangelio moderno, donde miles de personas o hasta cientos de miles se convertían a Cristo, entre comillas, pero ninguna regresaba a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese mensaje falso no salva a nadie. ¿Listo o no? Vamos a ver qué más tiene que decir Right Comfort. Dándole seguimiento a los mortinatos. Un respetado ministro, cuyo programa de evangelismo ha explotado alrededor del mundo, dijo que su curso de evangelismo pretende atacar el meollo del índice de apostasía de nuevos convertidos mediante un fuerte énfasis en el seguimiento. Sin embargo, dar seguimiento a un falso convertido es como poner un mortinato en cuidados intensivos. Ninguno de los dos remedios resuelve realmente el problema. En ocasiones existe confusión entre seguimiento, que significa que tenemos que andar siguiendo a los nuevos convertidos porque de no hacerlo se apartan, y discipulado, que significa enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, Mateo 28:20. Yo creo que alimentar a los convertidos es bueno. Creo en cuidarlos. El discipulado es bíblico y sumamente necesario, pero no creo en andarlos siguiendo. No lo puedo encontrar en las Escrituras. Considera el caso del eunuco etíope. No solo fue dejado el recién convertido sin seguimiento, sino que fue devuelto de inmediato a una nación totalmente pagana. ¿Cómo podría sobrevivir? Lo único que tenía era a Dios y las Escrituras. Esto se debe a que su salvación no dependía de Felipe, sino de su relación con el Señor que moraba en él. Seguimiento significa que cuando conseguimos decisiones, ya sea como resultado de una campaña o el trabajo de la iglesia local, sacamos obreros de la mies, que de por sí son pocos, y les encargamos la desalentadora tarea de andar correteando a estos convertidos para asegurar que sigan con Dios. Este es un triste reconocimiento de la poca confianza que tenemos en el poder de nuestro mensaje y en el poder de Dios para guardar. A la luz del hecho de que Dios es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, Judas 1:24, tendríamos que concluir que no es capaz de guardar a los convertidos, o que desde un principio su mano no participó en su profesión. Si Él ha comenzado una buena obra en ellos, Él la perfeccionará hasta aquel día, Filipenses 1:6. Si Él es autor de la fe, Él será el consumador de su fe, Hebreos 12:2. Él es poderoso para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Jesús dijo: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, Juan 10:29. Es alentador cuando ocurre una auténtica conversión, porque habrá muy poca necesidad de seguimiento. Lo más probable es que ni siquiera le puedas dar alcance al nuevo convertido tú mismo cuando pongas su mano al arado sin mirar atrás. Cuando yo pasé de muerte a vida allá en el 72 más o menos, inmediatamente empecé a devorar la palabra de Dios. Me discipliné para orar. Compartí mi fe con todo el que estuviera dispuesto a escuchar. Y no necesité que me insistieran que buscara comunión. Yo quería estar con otros cristianos. A mí me parece que esa es una conversión bíblica, normal. Yo no soy el único que cree que el problema no es una falta de seguimiento. Jim Elliff, presidente de Christian Communicators Worldwide, Comunicadores Cristianos Mundiales, escribe: se comete un gran error al culpar a un mal seguimiento por el problema. En muchas iglesias se tiene toda la intención y se hace todo esfuerzo por dar seguimiento. Sin embargo, los números desalentadores persisten. Una iglesia dio seguimiento al pie de la letra, buscando discipular a las personas a quienes se les había dicho que eran nuevos convertidos durante la cruzada de un evangelista internacionalmente conocido. El informe del pastor encargado fue que ninguno de ellos quería hablar acerca de cómo crecer como cristiano. Dijo: incluso huían de nosotros.
Las iglesias han aprendido a aceptar el hecho de que muchas veces resulta necesario convencer a las personas que han profesado convertirse a Cristo para que sigan adelante y que muchos, si no es que la mayoría, simplemente no se tomarán la molestia. Sin embargo, a los nuevos creyentes auténticos siempre se les puede dar seguimiento porque tienen al Espíritu por el cual claman Abba Padre. Se les ha dado amor por los hermanos y un amor esencial por la belleza y la autoridad de la palabra de Dios. Pero es imposible dar seguimiento a una persona espiritualmente muerta, dado que está, muerto. No tiene ningún interés en crecer. El problema es que Lázaro ya tiene 4 días de muerto. Puedes ver Juan capítulo 11. Podemos entrar corriendo a la tumba, jalarlo fuera, apoyarlo y abrir sus ojos, pero ya huele feo, ya hiede. Necesita oír la voz del Hijo de Dios. El pecador está muerto en sus pecados. Podemos decir, repite esta oración, pero necesita oír la voz del Hijo de Dios o no habrá vida en él. Y lo que prepara el oído del pecador para escuchar la voz del Hijo de Dios es la ley. La ley es la que convierte el alma de modo que la persona llegue a ser una nueva creación en Cristo. Un reconocido predicador del pasado había advertido: por siempre la ley tiene que preparar el camino para el Evangelio. Es casi seguro que si perdemos de vista esto en la instrucción de las almas, habrá una falsa esperanza, la introducción de una falsa norma de experiencia cristiana y llenaremos la iglesia de falsos convertidos. El tiempo dejará esto bien claro. Si seguimos descuidando la importancia de usar la ley para conducir a las personas a la salvación, seguiremos viendo los resultados devastadores revelados en este capítulo. Cuando hablamos acerca de los miles que se apartan de la fe, podemos perder de vista la realidad de que se trata de seres humanos y está de por medio su salvación eterna de la muerte y la condenación. Es indispensable que dejemos de decirles a las personas que se encuentran bajo la ira de Dios y que van rumbo al infierno, que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Si tenemos temor de Dios, volveremos al patrón que nos da la Escritura para buscar y salvar a los perdidos como lo hizo Jesús. Esto es lo que consideraremos en el siguiente capítulo. Capítulo 7. ¿Qué hizo Jesús? En años recientes llegó a ser popular en algunos sectores de la iglesia preguntar ¿qué haría Jesús? O en inglés, ¿What would Jesus do? Y como suele suceder con las frases populares, ha sido llevada a extremos de todo, desde qué comería Jesús hasta qué carro manejaría Jesús. A primera vista pudiera parecer recomendable preguntar qué haría Jesús en una circunstancia determinada, pero la pregunta tiene una falla inherente. Abre la puerta a la especulación. La respuesta resulta imprevisible, de manera que las personas pueden inventar a cualquier Jesús que ellos quieran para que se ajuste a lo que ellos quieren hacer. ¿Qué haría Jesús? Yo les diré lo que definitivamente no haría. No condenaría a la gente porque se quieren practicar un aborto y no andaría metiéndoles religión a la fuerza. Sería mejor preguntar, ¿qué hizo Jesús? Esto encierra nuestras respuestas dentro de los límites seguros y confiables de la Biblia. ¿Qué hizo Jesús cuando confrontó a los pecadores? Énfasis en hizo y no en qué haría. Como hemos visto en las Escrituras, Él centró su mensaje en la justicia y no en la felicidad. Jesús dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos, Mateo 5:20. Él nos dijo que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia. Y nos aseguró que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. La ley es la que hace que tengamos sed de una justicia que nosotros para nada apetecemos. Antes de que yo fuera cristiano, yo tenía tanto anhelo de justicia como tiene un niño de 4 años por la palabra baño. La Biblia dice,
No hay quien busque a Dios, Romanos 3:11. Dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz y no vendrán a la luz para que sus obras sean manifiestas. Juan 3:19, 20. Lo único que beben como agua es la iniquidad. Job 15:16. Pero la noche que fui confrontado con la naturaleza espiritual de la ley de Dios y entendí que Dios demanda la verdad en lo íntimo, que Él veía mis pensamientos y considera que lascivia es lo mismo que adulterio y odio es lo mismo que homicidio, empecé a ver que yo estaba condenado y pregunté, ¿qué debo hacer para ser justificado? Empecé a tener sed de justicia. La ley puso sal en mi lengua. Fue un ayo para conducirme a Cristo. La ley para el soberbio, gracia para el humilde. Ya habíamos comentado el hecho de que Jesús vino a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, a los que estaban espiritualmente pobres, los que estaban quebrantados de corazón por su pecado. Esto se debe a que Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. El Evangelio de la gracia no es para los soberbios, sino para los humildes. Solo los enfermos necesitan al médico y únicamente los que están convencidos de la enfermedad apreciarán y se apropiarán el remedio. Por tanto, el evangelismo bíblico siempre, sin excepción, dará la ley a los soberbios y la gracia a los humildes. El Hijo de Dios jamás dio las buenas nuevas, la cruz, gracia y misericordia, a una persona soberbia, arrogante o farisaica. ¿Por qué? Porque Él siempre hacía las cosas que agradan al Padre. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Escritura dice, abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, Proverbios 16:5. Solo después de que la ley ha sido usada para humillar a una persona estará lista para el mensaje de la gracia. Como afirmó Charles Spurgeon, la ley debe hacerlos morir antes de que puedan ser vivificados por el Evangelio. A.W. Pink dijo lo siguiente: así como el mundo no estaba listo para el Nuevo Testamento antes de que recibiera el Antiguo, así como los judíos no estaban preparados para el ministerio de Cristo, mientras Juan Bautista no lo hubiera precedido con su llamado al arrepentimiento, de igual modo, los inconversos no están en condiciones hoy de recibir el Evangelio mientras no se haya aplicado a sus corazones la ley, ya que por la ley viene el conocimiento del pecado. Sembrar semilla en terreno que jamás ha sido arado o labrado equivale a una pérdida de tiempo. Presentar el sacrificio vicario de Cristo a aquellos cuya pasión dominante es saciarse de pecado es dar lo santo a los perros. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que no diéramos lo santo a los perros? ¿A qué se estaba refiriendo cuando dijo que no echáramos las perlas delante de los cerdos para que no las pisoteen y se vuelvan y os despedacen? La perla más preciosa que posee la iglesia es Cristo crucificado. Predica la gracia a los soberbios y observa lo que hacen con ella. Pisotearán la sangre del Salvador con su falsa profesión. Y lo que es más, se convertirán en enemigos del Evangelio. Si no te destrozan físicamente, de seguro lo harán verbalmente. Los que hacen una profesión de fe sin tener un corazón humilde, que produce la ley, experimentan lo que se describe en 2 de Pedro 2:22. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este es el resultado trágico de arrojar las perlas del Evangelio de la gracia delante de los soberbios, o ante los que la Biblia llama perros y cerdos. El falso convertido jamás ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Él, como el cerdo, tiene que volver a revolcarse en el cieno. Los cerdos necesitan revolcarse en cieno porque apetecen el lodo para refrescar su carne. Así es con el falso convertido, jamás se arrepintió, así que su carne no ha muerto con Cristo. Más bien arde con deseos ilícitos. El calor de la lascivia es demasiado para su corazón pecaminoso. Tiene que volver a la sociedad. Para evitar la tragedia de las falsas conversiones, debemos seguir el principio de usar la ley para quebrantar al corazón endurecido y el Evangelio para sanar al corazón quebrantado. Así que veamos brevemente algunos ejemplos bíblicos en los que se da la ley a los soberbios y la gracia a los humildes.
En Lucas 10, 25 al 37, leemos que cierto intérprete de la ley se levantó para probar a Jesús. No se trata de un abogado, sino de uno que profesa ser experto en la ley de Dios. Le preguntó a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Le habló de la ley. ¿Por qué? Porque el hombre era soberbio, era arrogante, farisaico. El espíritu de su pregunta era: ¿qué crees tú que tenemos que hacer para alcanzar vida eterna? Así que Jesús le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El hombre le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió: haz esto y vivirás. Luego la Escritura dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La Biblia al día deja ver más claramente el efecto de la ley sobre este hombre. El hombre quería justificar su falta de amor por ciertas clases de personas, así que preguntó: ¿y a quién debo considerar mi prójimo? Aunque no tenía ningún problema con los judíos, los samaritanos le caían muy mal. Así que Jesús entonces le refirió la historia que conocemos como el buen samaritano, que realmente no tenía nada de bueno. Al amar a su prójimo como se amaba a sí mismo, el samaritano simplemente obedeció los requisitos básicos de la ley de Dios, y la espiritualidad de la ley, lo que la ley exige en verdad, surtió el efecto de taparle la boca al intérprete de la ley. Él no amaba a su prójimo hasta esa medida. La ley fue dada para cerrar toda boca y dejar a todo el mundo culpable delante de Dios. De manera similar, en Marcos 10, 17 al 22, un joven gobernante rico vino corriendo a Jesús, se arrodilló ante él y preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Parecería que su corazón sincero y humilde lo calificaba como un candidato excelente para un potencial convertido. ¿Cómo reaccionaríamos la mayoría de nosotros si alguien se acercara para preguntar: ¿cómo puedo tener vida eterna? Diríamos: rápidamente, repite esta oración antes de que cambies de parecer. ¿Pero qué hizo Jesús con su potencial convertido? No le dio el mensaje de la gracia de Dios, ni siquiera mencionó el amor de Dios. Tampoco le habló de una nueva vida abundante y maravillosa. En lugar de eso, Jesús primero corrigió su concepto de bueno, diciendo que solo Dios era bueno. Luego aplicó la norma divina de lo bueno, la ley moral, para exponer el pecado oculto del hombre. Jesús le dio 5 mandamientos horizontales, los que tienen que ver con su prójimo humano. Cuando el hombre dijo haberlos cumplido, revelando su justicia propia, Jesús dijo: una cosa te falta. Y usó la esencia del primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 2 y 3. ¿Para qué? Para mostrarle al hombre que era un transgresor. Dios no ocupaba el primer lugar en su vida. El joven rico amaba su dinero, y uno no puede servir a Dios y al dinero. La ley le trajo conocimiento del pecado. Luego las Escrituras revelan que fue amor lo que motivó a Jesús a hablarle de esta manera al joven gobernante rico. Cada vez que le testificamos a alguien debemos examinar nuestras motivaciones. ¿Amamos suficientemente al pecador como para asegurarnos de que su conversión sea genuina? Si Jesús hubiera aceptado sin cuestionar la profesión de justicia del joven, pudiera haberlo conducido a una profesión falsa. En lugar de eso, Jesús le dio la ley a este hombre soberbio y farisaico. Luego vemos que se le da gracia a los humildes en el caso de Nicodemo. Juan 3, 1 al 21. Nicodemo era un líder de los judíos a quien Jesús llamó maestro de Israel. Por tanto, estaba bien instruido en la ley de Dios. También tenía un corazón humilde porque vino a Jesús y reconoció la deidad del Hijo de Dios. Así que Jesús le dio a este sincero buscador de la verdad las buenas nuevas de una pena pagada.
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y no fue locura para Nicodemo, sino poder de Dios para salvación. Piensa un poco en la mujer tomada en el acto mismo de violar el séptimo mandamiento. Estaba bajo la condenación de la ley por adulterio. No tenía ninguna excusa, su boca culpable estaba cerrada y una ley inmisericordia demandaba su sangre. La condujo temblando a Jesús, donde encontró misericordia. O considera a Zaqueo, un judío cuyas palabras revelan que conocía las exigencias de la ley. Sus acciones también revelan que tenía un corazón humilde. Podríamos asegurar que no eran muchos los fariseos orgullosos que se treparían a un árbol para ver a Jesús. Un conocimiento del pecado por medio de la ley hizo que tuviera sed de justicia y que buscara humildemente al Salvador. Su disposición para pagar restitución a todo el que hubiera defraudado muestra que su corazón estaba preparado para la gracia. Pero de igual manera usó el principio de la ley para el soberbio y la gracia para el humilde. El día de Pentecostés sus oyentes eran hombres devotos, reunidos para celebrar la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí. Pedro les dijo a estos judíos que eran inicuos, que habían violado la ley de Dios al dar muerte a Jesús. Recalcó ese hecho al decir: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En ese momento comprendieron que su pecado era personal. Se compungieron de corazón y clamaron por ayuda. Solo después de que la ley los redarguyera de su pecaminosidad, les ofreció Pedro la gracia. El apóstol Pablo también siguió el principio de la ley antes de la gracia. Después de advertir que Dios juzgará a la humanidad conforme a la ley moral, informa a sus oyentes que la obra de la ley está escrita en el corazón humano y que concuerda con la conciencia, Romanos 2. Luego empieza a usar la ley en forma evangelística, personalizando cada mandamiento para sus farisaicos oyentes. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los oídos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo usó la ley para traer el conocimiento del pecado. También dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, 1 Corintios 11:1. Así que asegúrate de estar siguiendo el ejemplo de Pablo y testifica bíblicamente, porque él solo estaba siguiendo los pasos del maestro. Como afirmó Charles Spurgeon, solo mediante la imitación del Espíritu y el estilo del Señor Jesús podremos llegar a ser sabios para ganar almas. Y así es como terminamos nuestra lectura de hoy de tu libro Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno por Ray Comfort. Me llama mucho la atención la forma en que se expresa Ray Comfort. Se nota que ama la palabra de Dios, se nota que ama al Dios de la palabra. Y algo muy importante, se nota que ama a los creados por el Dios de la palabra. Sí, los creados por el Dios de la palabra. Aquellos que están incluso muertos en sus delitos y pecados, se nota el amor de Ray Comfort porque ellos puedan entender correctamente lo que es el evangelio, las buenas noticias. Y para entender la buena noticia, primero se tiene que entender la mala noticia. Si hay algo bueno, significa que es porque hay algo malo. Algo que no cubre ese estándar de decir eso califica como bueno. Y si no califica como bueno, entonces es malo. Malo es el evangelio moderno. Ese que nada más te dice que aceptes a Jesús y Él va a satisfacer todas tus necesidades y vas a ser feliz en esta tierra. Y creo que ya lo dije en otro episodio anterior, pero quiero repetirlo. Hay un libro por ahí rondando de Joel Osteen llamado
su mejor vida ahora. Lo leí hace muchísimos años y me acuerdo que el pastor John MacArthur dice lo siguiente: si usted cree todo lo que dice ese libro, así será. Esta será su mejor vida ahora. Y así como mi generación centennial y los millennials también, en lugar de postergar la gratificación, queremos tenerla ahorita. Queremos disfrutar la creación sin el creador. Queremos disfrutar las bendiciones sin la exigencia de ser santos, de ser justos. Tristemente, este es el evangelio que se predica directa o indirectamente en las iglesias, donde nos dejan anclados a ello y queremos solamente vivir para este mundo, vivir siendo felices, creyendo que cualquier ideología que nos haga sentir bien la podemos combinar de una manera sincretista con el evangelio y así decir: Dios lo acepta. Jesus gets us. Él nos entiende. Sí, ¿sabes qué es lo que entiende? Que estamos muertos sin Él. Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.